Para comenzar la clase de patologías del sistema urinario, principalmente a riñón, acuérdense que tenemos que conocer las características principales generales del órgano. Esto ya lo comentamos en clase. Las otras características son respecto a las partes del riñón, que se habla de la corteza, médula y la región de la pelvis renal. Otra cosa importante es la estructura histológica del riñón, porque hay enfermedades, alteraciones que tienen que ver con el lugar donde se generan estas alteraciones, y para eso es muy importante tener en cuenta cuál es la cápsula, cuál es la corteza, cuál es la médula, dónde están los vasos sanguíneos y cuál es el circuito por el cual fluye el ultrafiltrado hacia la pelvis renal. En esta estructura inferior recuerden que se veía la nefrona, está formada por el glomérulo, el corpúsculo renal, que es donde cae el filtrado glomerular, y después el sistema de túbulos. En las diferentes alteraciones que afectan al sistema urinario, principalmente al riñón, tenemos que separar los compartimentos de este órgano, que son glomérulo, túbulos, intersticio y vasos sanguíneos. En las alteraciones de desarrollo hablamos de la aplasia y agenesia. La aplasia renal, la agenesia es un fallo en el desarrollo de uno o ambos riñones, por lo que no hay tejido normal reconocible. En estos casos, el uréter puede o no presentarse. Yo les mencionaba que habían razas predispuestas en este caso y podría ser unilateral o bilateral. Cuando es bilateral es incompatible, inconsistente con la vida porque faltan las glándulas suprarrenales principalmente. La hipoplasia es un desarrollo anormal o incompleto de los riñones que también puede ser unilateral o puede ser bilateral. Ambos casos, como el que vimos anteriormente, y la hipoplasia son de tipo hereditario, son genéticos. La displasia es un cambio en la organización, o una anomalía en esta organización del riñón. Como ven en esta imagen, se ve la estructura totalmente alterada, presencia, incluso pueden haber dos uréteres, duplicidad de uréter. Es poco frecuente, al igual que la hipoplasia renal, debe diferenciarse de la fibrosis. Los cambios displásicos pueden ser unilaterales o bilaterales y pueden afectar a una parte o a gran parte del riñón. En el caso de la fusión, esto yo les mencionaba que hay casos en la literatura reportados en equinos de riñón arqueado o renar coatus, y la fusión puede involucrar a distintas partes del riñón, puede ser solamente en la región de la corteza o involucrar corteza y médula. Los riñones, sin embargo, siguen siendo funcionales. Entre los quistes, las enfermedades quísticas del riñón se caracterizan por estas cavidades que habíamos mencionado. Se clasifican en base a la ubicación de los quistes, la presencia de lesiones, el curso clínico de animales afectados. Acá aparecen los mecanismos que llevan a la formación de los quistes renales. Los quistes renales pueden ser causados por lesiones obstructivas, un cambio de origen desconocido o un crecimiento desordenado de las células epiteliales. Cuando estén viendo esta clase, por favor repasen lo que vimos hasta esta parte, porque la segunda parte que no alcanzamos a ver, yo la voy a hacer más detallado. Las características patológicas recuerden que varían en tamaño, donde pueden ser estructuras muy pequeñas o estructuras muy grandes. La pared de los quistes también tiene distinta consistencia, puede ser una pared muy opaca o blanquecina hasta una pared transparente. En este caso no hay que confundirlos, hay que tener el cuidado de no confundirlos con hidronefrosis. Acá vemos esta superficie bien vesicular, por así llamarlo, con un aspecto de burbujas en la superficie que corresponden a pequeños quistes o a microquistes. Y cuando se corta el riñón por la mitad, podemos ver esta apariencia del tejido. Otra imagen donde se muestran estas estructuras en la superficie del riñón, en realidad bajo la cápsula renal. Y acá una lesión quística más crónica, digamos. En cuanto a los trastornos circulatorios, hablamos de la hiperemia y la congestión. Acuérdense que la hiperemia es un proceso activo y en cambio la congestión es un proceso más pasivo.
La congestión también puede ser desde el punto de vista fisiológico, patológico, por ejemplo en casos de choque hipovolémico o congestión hipostática. Los riñones hiperémicos son de un color rojo más oscuro que lo normal, sin embargo es un rojo brillante. En cambio, los riñones congestivos son un rojo oscuro. Y generalmente los riñones congestivos, yo le mencionaba que exudan sangre en la superficie cortada, como resultado de la acumulación de esta sangre en los vasos sanguíneos que se dilatan. Pueden ser unilateral o bilateral y también tiene mucho que ver con la disposición del órgano en casos de hallazgo post-mortem, como congestión hipostática. La hemorragia y la trombosis tenían que ver cuando glóbulos rojos se extienden más allá de las paredes de los vasos, es decir, se encuentran glóbulos rojos en el parénquima del órgano. Esto puede ser cuando se rompen estructuras vasculares, puede ser producto de migración parasitaria, producto de enfermedades infecciosas o de liberación de endotoxinas. Las hemorragias petequiales se ven comúnmente en la superficie de la corteza de los riñones de cerdos, que mueren por una viremia causada por enfermedades como el cólera en los cerdos, peste porcina. Las infecciones también por estreptococo, salmonela y otras enfermedades bacterianas embólicas pueden producir hemorragias de tipo petequial, que son estas manchas de color rojizo en la superficie, como la imagen que se ve acá, que es de peste porcina. Y acá, enfermedad de erisipela. Entonces fíjense en la característica que tienen estas manchas hemorragias petequiales. Petequiales es por el tamaño que tienen. Las hemorragias se pueden clasificar en distintos tipos de hemorragia, donde las petequias son un tipo de hemorragia de tipo granular muy pequeño. Y la superficie cortada de este mismo riñón. La trombosis son porciones de trombo que se pueden liberar, por ejemplo, comúnmente con lesiones que ocurren en válvulas cardíacas, en casos de endocarditis o coagulación intravascular diseminada. Dan como resultado el infarto renal. La necrosis cortical renal se produce por estas zonas de infarto, que pueden ser en cualquier región de la corteza, tanto bilateral como unilateral, y es resultado de septicemias, por ejemplo, con bacterias gram negativas que liberan endotoxinas. Los microtrombos se pueden ver a lo largo de toda la corteza renal. En el caso de infarto, los infartos renales son áreas de necrosis coagulativa, producto de una pérdida de la perfusión renal y muerte por hipoxia principalmente de las células parenquimatosas. En general, el infarto puede ocurrir debido a la trombosis que resulta del daño del endotelio, por lo tanto, en capilares glomerulares, que son capilares muy pequeños, aparecen de un color rojo o pálido blanco, porque cuando ya la lesión está más consolidada, toman esta apariencia más blanquecina. El proceso de cicatrización es responsable de esta apariencia blanquecina de los infartos y de las áreas de retracción del tejido, donde va a cambiar un poco la consistencia y la estructura de la superficie del órgano de la región infartada. El proceso de cicatrización se denomina fibrosis y se producen cicatrices que pueden ser grandes y causan profundas depresiones en la superficie del órgano. Aquí estaban los esquemas donde se mostraban los trastornos circulatorios de las etapas que tienen que haber para que ocurra un tejido y se denomine zona infartada, donde hay primero una fase más aguda, una fase más tardía y una fase crónica, con las características patológicas en cada una. Primero entonces se ve un inicio hemorrágico en el órgano, después zonas pálidas por inicio de necrosis y fibrosis con retracción del tejido. La región que está indicada con la flecha es la zona de depresión y de fibrosis, sin embargo, toda la
La región cortical está infartada en este órgano, que corresponde a la imagen anterior, también la que está ahí en el lado oculta, y el mismo órgano que está cortado por la mitad. Y esa zona indicada con la flecha es la zona de retracción. La hidronefrosis es la dilatación de la pelvis renal asociada a una atrofia progresiva y un agrandamiento quístico de los riñones. La hidronefrosis, la patogenia de este trastorno de la hidronefrosis se basa en la persistencia de filtración glomerular en presencia de una obstrucción urinaria, lo que hace que el filtrado, a medida que se sigue produciendo, difunde hacia el intersticio y ocupa espacios perirrenales o peritubulares renales. Puede ocurrir por atrofia, por presión eh, y por apoptosis del epitelio tubular. Y también puede tener una reacción inflamatoria local, ya que reacciona el tejido intersticial. Microscópicamente se ven lesiones de dilatación en la pelvis renal, aunque mayormente los cambios de hidronefrosis se ven macroscópicamente, por lo que se pueden confundir con quistes. Habíamos quedado en inflamación, habíamos hablado de las generalidades de la inflamación, las vías de cómo llegan los microorganismos a colonizar el riñón. Entonces hablamos de una vía ascendente o proliferación ascendente de las bacterias desde incluso la uretra hasta la vejiga urinaria, donde se multiplican incluso las bacterias, colonizan las bacterias el uréter, ascienden de esta forma en lo que se denomina reflujo vesículo uretral y llegan de esta forma a la pelvis renal y se establecen en esta región. Cuando se establece en la región de la pelvis se denomina pielonefritis, pero cuando la infección viene desde vía ascendente, eso quiere decir que desciende en una infección, ya sea por un émbolo, la manifestación se denomina glomerulonefritis. Para eso tiene que haber una bacteremia, tiene que haber bacterias presentes en sangre. Puede afectar solo a los glomérulos, glomerulitis o glomerulonefritis, solo al intersticio, nefritis, o a la pelvis renal que se llama pielitis o pielonefritis, o bien una combinación de estas estructuras. Y abajo están las presentaciones más habituales que son glomerulonefritis, nefritis intersticial y pielonefritis. Esto es para recordar cómo se produce la enfermedad glomerular, pero en cuanto a la normalidad. Recuerden que esta estructura que está acá es la nefrona. En la nefrona se produce el filtrado glomerular en esta región de color rojo, que se llama glomérulo, y el filtrado cae a este espacio urinario, espacio de Bowman. Luego de eso empieza a circular el ultrafiltrado por esta serie de túbulos, partiendo por el segmento gris dibujado acá, que es la región proximal. Esto baja hacia la médula en el asa de Helle o loop de Helle y regresa nuevamente a la corteza, en la región rosada del dibujo que corresponde al, al túbulo contorneado distal. Después esto se va a continuar con el túbulo colector, donde el túbulo colector, como su nombre lo indica, colecta el ultrafiltrado proveniente de varias nefronas. En el esquema se ve el corpúsculo renal, que está formado por el glomérulo, que es esta estructura de vasos sanguíneos, y la cápsula de Bowman, que es la cápsula que va a contener el ultrafiltrado. La histología de esta región es esta, donde se fijan, aparece el glomérulo con esta cápsula de epitelio simple plano y esa región más blanquecina que rodea los capilares glomerulares se llama espacio urinario, espacio de Bowman. El glomérulo es una estructura formada por capilares fenestrados y presenta células en el entremedio que se llaman células mesangiales. Esas son bien importantes porque las mesangiales son parte del sistema inmune del glomérulo y van a producir lo que se denomina matriz mesangial. Hay muchos cambios que se producen a nivel del corpúsculo renal, ya sea en el propio glomérulo, que es la red de vasos sanguíneos más este mesangio, y en el epitelio plano de la cápsula de Bowman, que es esta estructura que está ahora
en la parte inferior de la imagen, ese epitelio simple plano que rodea el espacio urinario es una cápsula y tiene una membrana basal, donde también se pueden producir alteraciones de esa membrana basal que impiden, eh, o que obstaculizan, perdón, que obstruyen el circuito del ultrafiltrado por los túbulos, por el inicio del sistema tubular. En el mismo esquema anterior, ¿verdad? Podemos verlo como en un dibujo para que reconozcan las partes de este corpúsculo renal. De manera simplificada, la región roja correspondería a los vasos sanguíneos de tipo fenestrado. Lo azul es la lámina, lo celeste, perdón. Bajo las células rosadas, lo celeste es la lámina basal de estos vasos sanguíneos y también correspondería a la lámina basal de estas células epiteliales viscerales, que son estas de color gris que aparecen acá, que se llaman podocitos, donde los podocitos tienen como principal función el contraer los vasos capilares para poder limitar la cantidad y el tipo de filtrado, de sustancia que se filtra a través de estas zonas de filtración o hendiduras de filtración. El espacio urinario aparece de color amarillo y las células de la capa parietal o de la cápsula de Bowman aparecen también de color amarillo en la imagen, donde la región gris externa o el anillo gris externo de esta imagen corresponde a la lámina basal de estas células de la cápsula. La glomerulonefritis es importante porque altera la formación del ultrafiltrado y va a perjudicar a la perfusión peritubular, lo que puede conducir a una pérdida de toda la nefrona. El término glomerulonefritis ocurre a cambios del túbulo intersticiales y vasculares que acompañan una enfermedad. El término glomerulitis se usa cuando la inflamación está restringida específicamente a los glomérulos, como puede ocurrir en casos de septicemias, cuando las bacterias entran por vía hematógena y proliferan en el glomérulo, en el vaso sanguíneo, y producen una reacción inflamatoria, principalmente del mesangio. La glomerulopatía es como se le denomina la enfermedad glomerular sin células inflamatorias o con etiología incierta o patogenia incierta. Una glomerulopatía, por ejemplo, podría ser el acúmulo de proteínas en las membranas basales de los vasos sanguíneos. Proteinuria va a ser una manifestación clínica de un daño a nivel glomerular, ya que no es normal encontrar proteínas de alto peso molecular en la orina. Por lo tanto, cuando se daña cuando se daña el glomérulo, se dañan estos capilares, tienden a filtrarse proteínas que son más grandes que la albúmina principalmente y se pueden encontrar de esta forma en orina. Por eso la proteinuria es una manifestación clínica de que ha ocurrido un daño a nivel glomerular. Se puede producir una ausencia de inflamación en el tracto urinario y ese es el resultado de un aumento en la permeabilidad glomerular o en un daño en el epitelio o en la zona de barrera de filtración. La pérdida de estas proteínas o que vayan estas proteínas siendo filtradas lentamente va a producir esta acumulación de proteínas en la orina, fenómeno que se va a llamar proteinuria. Podría conducir al desarrollo de un síndrome nefrótico que se caracteriza por la mezcla entre proteinuria y hipoalbuminemia, porque es obvio, porque también se libera albúmina. La albúmina no es normal que se libere en el fluido en el filtrado glomerular, por lo tanto va a bajar el nivel de albúmina en sangre. Eso es lo que se denomina hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia va a causar edema generalizado y también va a causar hiperlipidemia, porque la albúmina se ocupa como un transportador. En los perros el síndrome nefrótico es de peor pronóstico en comparación con los pacientes que solo manifiestan la proteinuria. El edema es el resultado de la disminución de la presión osmótica coloide en el plasma y la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con la liberación de hormona antidiurética, en respuesta a la hipovolemia, porque se ha producido una pérdida exagerada de sangre, de plasma sanguíneo, perdón, de agua y de componentes proteínicos disueltos en el plasma. Los siguientes términos son generales aceptados para la descripción de enfermedad glomerular.
Se habla de 5 determinaciones diferentes: difuso, focal, global, segmental y mesangial. Difuso es cuando va a involucrar a un 50% de los glomérulos o la mitad de un riñón. Focal es cuando involucra a menos parte del glomérulo. Global involucra a todo el mechón glomerular. ¿En qué consiste eso? Global es cuando está afectado todo el corpúsculo renal. Segmental es cuando involucra solo una parte del glomérulo, o puede ser la zona mesangial o algunas regiones capilares del glomérulo. Y mesangial es cuando se concentra solamente en el área mesangial, sin haber daño en los capilares. En cuanto a la clasificación y descripción histológica de las glomerulonefritis en animales, pueden ser de tipo membranoso, o sea, membranas basales, proliferativos, donde las células epiteliales pueden aumentar de altura y de capas; mesangio proliferativo, que aumente una cantidad de células mesangiales, ya que estas se pueden multiplicar y van a producir una mayor cantidad de matriz o proliferación de la matriz también mesangial. La matriz mesangial está formada por proteínas conectivas, como por ejemplo el colágeno. Membrano proliferativo, que es una mezcla entre la proliferación de los epitelios y la proliferación del conectivo del mesangio. Glomeruloesclerosis segmentaria, donde se va a producir un engrosamiento de las paredes de los vasos sanguíneos. Y glomeruloesclerosis global, siguiendo el mismo término de global y segmentario que aparece arriba en esta diapositiva. La patogenia de la glomerulonefritis principalmente resulta en la deposición en glomérulos de inmunocomplejos circulantes. Lo más conocido en casos de glomerulonefritis es la formación de estos inmunocomplejos, de formación in situ de anticuerpos contra la membrana basal glomerular, o la activación de la vía alternativa o la vía alterna del complemento. Lo más común en caso de glomerulonefritis es formación de inmunocomplejos contra membrana basal. Los antígenos que pueden causar esta formación de inmunocomplejos pueden ser exógenos, por ejemplo, proteínas o bacterias o virus, o endógenos como el ácido nucleico en el lupus eritematoso sistémico. ¿Dónde se van a localizar estos inmunocomplejos? Va a depender del tamaño, de la forma y de la carga que tengan estos agentes o esta mezcla entre antígeno y anticuerpo. La ubicación de los depósitos también puede cambiar con el tiempo. Los depósitos subepiteliales, separados por segmentos de la membrana basal glomerular, pueden rodearse de membrana basal glomerular y por lo tanto convertirse en depósitos intramembranosos o al interior de la membrana basal. La manifestación patológica de la glomerulonefritis, ustedes lo más probable es que la puedan confundir esta imagen con las hemorragias petequiales, pero tiene que ver con zonas más bien deprimidas de la superficie. Se pueden ver pequeños focos necróticos también en la superficie. En esta imagen lo que se muestra en el corte transversal del riñón hay una región cortical que tiene focos de microhemorragia y áreas un poco más blanquecinas. Se podría ver pus, pero en realidad eso es un cambio solamente que se puede ver desde el punto de vista patológico, porque en la generalidad va a tomar un aspecto como amarillento en la superficie de la corteza renal. En casos más graves ya la necrosis es evidente, se puede ver tanto en la superficie, un endurecimiento de la superficie, una apariencia más rugosa de la superficie, y al hacer el corte histológico se pueden ver focos necróticos de color negruzco en la corteza del riñón, y áreas de congestión o de congestión principalmente vascular, como lo que se observa en esta imagen. Ahora, respecto a los túbulos, mecanismos de alteración también tienen que ver con alteración en la membrana basal o cambio en algunas células, por ejemplo, epiteliales. Los túbulos, como yo les mencionaba en la imagen principal que les mostré, también están irrigados, por lo tanto, un defecto en la vascularización o, o problemas vasculares como por ejemplo la isquemia van a afectar tanto la función como la forma de las células tubulares, lo que puede producir daño de tipo adaptativo o daño de tipo irreversible.
Los daños de tipo adaptativo podrían ser, por ejemplo, células tubulares que respondan a una hipoxia o a un daño tóxico, donde van a acumular, por ejemplo, pueden acumular vesículas de agua en su interior, como la necrosis, como el cambio hidrópico en las células, o podrían derechamente inducir a la necrosis o a la apoptosis. En la primera esquema, en la primera imagen del lado izquierdo, podemos ver un resumen de lo que ocurriría en casos de isquemia o reperfusión, donde algunas células van a dejar de tener esta polaridad porque se pierden la formación de las microvellosidades. Eso se conoce como pérdida de la polaridad y pérdida de los ribetes en cepillo o microvellosidades en la superficie. Posteriormente, las células pueden entrar en dos procesos de muerte, que son la apoptosis o la necrosis, siendo la necrosis un proceso más inflamatorio y la apoptosis no es un mecanismo inflamatorio. Puede haber necrosis masiva del túbulo y desprendimiento de las células de la membrana basal. Las células pueden alterar también su forma, cambiando de células cúbicas a células más aplanadas. Y acá tenemos dos mecanismos por los cuales se podría producir, o se mencionan en realidad en esta imagen, dos mecanismos por los cuales se podría producir necrosis o daño en las células tubulares. Uno es el daño tóxico y el otro es la isquemia. Entonces, por el daño tóxico son también bien reconocibles porque van a producir necrosis de los túbulos o muerte de los túbulos con, con marcados signos también celulares de regeneración tubular. Se aparecen células tubulares más pequeñas o con núcleos duplicados o figuras mitóticas, que eso genera, o eso refleja, perdón, la regeneración. En el caso de la isquemia y la necrosis por isquemia, el tejido, como deja de recibir oxígeno, en el caso del daño tóxico, el tejido es oxigenado de todas maneras, pero tiene sustancias tóxicas como sustancias, por ejemplo, de fármaco. En el caso de la isquemia, el tejido ya deja de recibir oxígeno, por lo tanto, las células mueren por necrosis y se forman focos de fibrosis en el órgano. Las células epiteliales tubulares renales pueden responder a la lesión entonces al experimentar degeneración, necrosis, apoptosis o atrofia. La membrana basal puede responder por ruptura o engrosamiento, o también las células pueden desprenderse de su membrana basal. Esta enfermedad tubular se produce como resultado del daño directo por distintos factores como infecciones por transmisión sanguínea o de propagación sanguínea, patógenos intratubulares, daño directo por toxinas y la isquemia y el infarto. Cuando las nefronas se dañan y se pierden producto de una lesión, los túbulos restantes pueden sufrir hipertrofia compensatoria en el intento por mantener la función renal, pero no hay regeneración de las nefronas completas, solamente pueden formar parte de o pueden regenerarse pequeños segmentos de túbulo. En muchos casos de necrosis de células epiteliales tubulares, como respuesta a toxinas, por ejemplo, tienen capacidad de regenerarse y restaurar la función, siempre que la membrana basal permanezca intacta. Es muy importante el rol de la membrana basal en los epitelios, y aquí queda en evidencia de que ante un daño tóxico, la célula puede volver a recuperar su estructura o el tejido puede volver a recuperar la arquitectura, siempre y cuando no ocurra daño de membrana basal, porque la membrana basal es como una guía por la cual las células se van a multiplicar y van a quedar formando parte del tejido epitelial. El daño severo o la pérdida entonces de estas membranas basales tubulares va a producir necrosis, pérdida de segmentos tubulares con falla en la reparación funcional, por eso el segmento necrótico por isquemia generalmente se resoluciona con un área fibrótica. La atrofia tubular puede ocurrir secundaria a las siguientes cosas: compresión externa de los túbulos por una masa, por ejemplo neoplásica o absceso, por fibrosis intersticial como resultado final de la isquemia, por compresión o obstrucción intratubular,
disminución de la perfusión y filtración glomerular, y reducción de la tensión de oxígeno, como por ejemplo en el caso de la hipoxia. En la degeneración tubular aguda, la pérdida generalizada más grave de las células de revestimiento epitelial tubular hace que se separen mediante la proliferación de células epiteliales viables restantes sobre una membrana basal tubular intacta. En ese caso, puede haber, en la degeneración tubular aguda, puede haber un cierto grado de regeneración. Esa regeneración tubular, debido a que el proceso de regeneración depende de factores para su éxito, a pesar de eso, las cosas no pueden resultar del todo bien y el tejido puede no regenerarse. Ejemplos donde el tejido no puede regenerarse es cuando hay pérdida focal de membrana basal, las células epiteliales regenerativas o las células epiteliales que se recuperan de un daño, por ejemplo, tóxico, no pueden recomponer o no se forman organelos de citoplasma. Si hay un extenso daño o una extensa pérdida de túbulos, y el efecto que tienen los mediadores inflamatorios sobre los tejidos normales. La nefritis intersticial, este término comprende enfermedades que involucran principalmente el intersticio y el túbulo. Las enfermedades intersticiales inflamatorias y degenerativas casi siempre afectan la función del tubo, por lo tanto, la nefritis intersticial y la pielonefritis clasifican como enfermedades de tipo túbulo-intersticiales. La nefritis túbulo-intersticial puede ser causada por una amplia gama de agentes que incluyen infecciones, toxinas, trastornos inmunológicos, sustancias químicas y fármacos terapéuticos. Las características histológicas en caso de nefritis intersticial corresponden principalmente a signos de inflamación, exudado, presencia de exudado de distinto tipo, dependiendo del agente etiológico, fibrosis en intersticio, dilatación y atrofia de los túbulos, e incluso necrosis de los túbulos. Las imágenes que muestran nefritis intersticial. En esta imagen se aprecia un aspecto arrugado de la superficie, focos de necrosis, como lo que se ven acá. En este caso se ve una gran cantidad de focos necróticos y de áreas que también son áreas de infarto en el tejido. Nefritis intersticial y pielonefritis. La pielonefritis es causada generalmente por agentes infecciosos, en cambio la nefritis intersticial no supurativa puede ser causada por agentes infecciosos y no infecciosos. En la pielonefritis, la lesión renal aguda, incluida la glomerulonefritis, va a conducir a la liberación de citoquinas y factores de crecimiento de las células epiteliales tubulares y capilares peritubulares, lo que produce inflamación del intersticio y subsecuente daño túbulo intersticial. La nefritis no supurativa puede ser de tipo aguda o crónica. En la aguda se va a caracterizar por edema intersticial, infiltración de los leucocitos y necrosis tubular focal. En la crónica hay infiltración de células de tipo macrófago, fibrosis intersticial y atrofia tubular generalizada. La nefritis intersticial es común tanto en perros como en gatos, como enfermedad primaria o secundaria a enfermedades del glomérulo. La forma más conocida es el riñón supurativo multifocal, que se denomina riñón de manchas blancas, y que se ha visto, en infecciones o bacteriemias producidas por Salmonella, brucelosis y en el caso de la Escherichia coli. Los riñones que manifiestan este tipo de nefritis intersticial se ven como nódulos blancos en la superficie de hasta 1 centímetro y distribuidos en toda la corteza del riñón. Los más grandes, dos túbulos más grandes o las zonas más grandes sobresalen de la cápsula. Esta imagen es de un gato con peritonitis infecciosa felina, donde se ve cómo sobresalen de la superficie capsular los nódulos, los nódulos blanquecinos.
En este caso, enfermedad por leptospira, leptospirosis. Se ve también un daño en toda la corteza renal, donde se ven áreas hemorrágicas principalmente. Que progresan a áreas de tipo necróticas o fibrosas. La amiloidosis es un tipo de enfermedad glomerular que corresponde a un depósito de proteína fibrilar insoluble, que son principalmente proteínas de fase aguda, y se va a asociar generalmente en casos de enfermedades de tipo crónica. Los glomérulos son los lugares más afectados donde se depositan este tipo de sustancias o de proteínas que se llaman amiloide, aunque también se pueden formar o agregar estos amiloides en intersticio. Ocurre en enfermedades crónicas de tipo bacterianas principalmente, o también se pueden ver en neoplasias. Los riñones con amiloidosis se cambian de color, se ven más pálidos, incluso amarillentos, se ven agrandados de tamaño, organomegalia, eh, y pueden tener una superficie capsular lisa o granulosa. El aspecto de los gránulos de amiloide son un aspecto brillante en la corteza y disperso en la superficie. Entonces se ve el cambio de los riñones con la organomegalia. Y un aspecto más pálido del riñón. En cuanto a las neoplasias renales son poco frecuentes en los animales. Generalmente el cáncer en riñón es producto de neoplasias de tipo secundaria o metastásicas que llegan al riñón. Sin embargo, se describen neoplasias que son propias del riñón. Corresponden las neoplasias renales al 1% de las neoplasias en los perros y hasta el 3% de las neoplasias en los gatos. En un estudio retrospectivo de neoplasias renales primarias caninas, la mayoría fueron de origen epitelial, em, que demostraron ser enfermedad metastásica y tuvieron un pronóstico muy desfavorable asociado a supervivencia media de 6 o 7 meses. Esto también yo les comentaba que se ve en humanos, donde en humanos las neoplasias de tipo renal, sobre todo las de origen epitelial, son bastante agresivas. La mayoría de las neoplasias renales es metástica al riñón, por lo tanto, es metastásica al riñón, por lo tanto, surgen por metástasis de neoplasias en otros órganos, como por ejemplo neoplasias pulmonares o neoplasias de la glándula mamaria, que se han diseminado o que llegan al riñón por diseminación hematógena o linfática. Voy a hablar de las más importantes de neoplasias, en el caso del adenoma, que es el primera neoplasia que voy a mencionar, son como 4 neoplasias las que les voy a hablar. Los adenomas renales son extraños, ocurren con más frecuencia en el ganado que en otras especies de animales. En los perros comprenden alrededor del 15% de los tumores epiteliales renales, siendo después van a ver cuál es el más abundante de todos. Suelen ser hallazgos incidentales en las necropsias. En general tienden a ser nódulos más bien solitarios de menos de 2 centímetros de ancho y suelen confundirse con carcinomas, ya que los carcinomas pequeños bien diferenciados se parecen mucho a los adenomas. Se va a denominar adenoma no es porque hayan glándulas en el tejido, porque adeno quiere decir glándula, sino que como son de origen epitelial, se considera a la nefrona una especie de glándula en el riñón. A los túbulos renales se les considera como glándula. Por eso se habla de un adenoma. ¿Ok? Pueden ser bien localizadas en la superficie, ocupando gran parte de la corteza, o pueden ser más bien difusas, pero generalmente son bien localizados, son nódulos solitarios, como el que tienen en esa imagen.
Los carcinomas son bastante comunes, son los tumores renales primarios más comunes de los perros, vacas y caballos, siendo esporádico o muy pocas veces observable en gatos y en ovejas. Son los más comunes, son los que se producen en animales, se observan en animales viejos. Acá esta imagen de acá se muestra cómo es la forma que tiene un carcinoma renal, donde se ve una arquitectura del órgano bastante alterada, con zonas hemorrágicas, necróticas y áreas de tumorales que son de levantamiento y engrosamiento y endurecimiento del tejido. Son bien difusos, bien distribuidos por toda la superficie y por el interior del órgano. Ocupan tanto corteza como la médula. Los signos comunes que se pueden presentar son hematuria, animales que tienen sangre en orina, y son palpables. Son palpables y son radiológicamente o ecográficamente bien visibles. Como se produce pérdida de proteínas, los animales bajan de peso. Se puede observar osteopatía hipertrófica en casos de carcinoma renal con metástasis en los pulmones. Los leucocitos se han asociado con síntesis de factores estimulantes de las colonias de los granulocitos y macrófagos por las células neoplásicas. Esto es bien importante porque los últimos estudios que hay de neoplasias o de cáncer demuestran que el proceso inflamatorio que rodea a una zona de neoplasia, sobre todo los carcinomas, es muy importante para que se perpetúe esta neoplasia y las células por lo tanto pueden proliferar entre medio de toda esta región inflamatoria o de todo este tejido inflamatorio. En general los carcinomas renales son masas esféricas o ovoides, generalmente se encuentran en un polo del riñón, son bien demarcados, pero se pueden localizar también en muchas regiones del riñón. El tumor puede coalescer estas masas y formar una única gran masa, pueden ser de gran tamaño, incluso duplicando el tamaño del riñón original. Tienen un borde más bien discreto, no pasan áreas de la cápsula, aunque sí hay algunos casos que pueden proliferar a la cápsula renal, pero generalmente no abarcan áreas de la cápsula. Y se proyectan tanto en la corteza como en la médula renal, donde van a encontrar áreas de la pelvis renal con este tipo de tumores. En un caso clínico que les voy a enviar, que es de adenocarcinoma, de ahí se extraen las imágenes. Bueno, de esta clase les voy a enviar papers para que vean imágenes o para que vean, si quieren profundizar un poco más, acerca de algunas enfermedades que se mencionan aquí en esta clase. Los adenocarcinomas es una mezcla en donde son los tumores primarios en caninos son poco frecuentes, pero son de muy mal pronóstico y de tipo muy metastásico. Son de forma esférica, bien delimitados al resto del tejido renal y suele encontrarse de manera atrófica o comprimida por este tumor, siempre encapsulados y tienden a presentar una necrosis bien extensa. En este caso clínico es un perro beagle de 9 años, un machito, donde las lesiones, el pulmón presentaba lesiones pálidas, o sea, se ven metástasis pulmonar, el perro manifestaba neumonía, el corazón también tenía hemorragia pericárdica y áreas de infarto, y el vaso también presentaba lesiones pálidas triangulares que coinciden con la metástasis esplénica. Esplenomegalia con riñón friable. El riñón se aprecia una masa en el polo inferior de aspecto sólido brillante de color gris con bordes bien delimitados por la cápsula renal. Al corte se aprecian zonas hemorrágicas con áreas de necrosis y reblandecimiento del tejido. Metástasis hay en linfonódulos mediastinales, así como en el pulmón y en hígado. Este es el riñón y esta es la tremenda masa que se ve en riñón. Toda esta masa de color amarillento es la masa que tenía este perro en la superficie del riñón. Acá, al cortar este riñón, se observa de esta forma. Si se fijan, en este lado de la imagen se ve esta masa amarillenta con algo de riñón que todavía tiene. Acá, ese tejido que está abajo, rojo, es parte del riñón. Y eso es lo que se ve en esta imagen, donde cuando se corta este órgano, se ve esta masa amarillenta muy grande. Por eso se dice que se ubican como en un polo del riñón, porque ocupan como un lado de este órgano.
Y si se fijan, se ve esta masa muy grande de neoplasia y este otro polo del riñón levemente conservado. Y el riñón contralateral no presenta mayores alteraciones en la estructura. Ese es el tamaño como, entre comillas, normal, porque igual se ve organomegalia, pero ese es el tamaño del riñón con esta masa tumoral. En las células tumorales se pueden ver como células pleomórficas, células que tienen distinta morfología, son muy irregulares, están muy dispersas y se pierde la alteración, se pierde la arquitectura tubular. Acá, si se fijan, no se ve la característica de un corpúsculo renal, sino que se ve incluso un epitelio estratificado casi a nivel de la cápsula renal y ausencia de la estructura glomerular y tubular. Células también presentes en el interior de los túbulos. El nefroblastoma o tumor embrionario también se denomina tumor de Wilms o nefroblastoma embrionario. Es un tumor primario en el riñón muy poco frecuente, es una neoplasia congénita que afecta a perros jóvenes. Eh, el nefroblastoma tiene un aspecto firme, pálido, de forma esférica, que puede presentar bastantes nodulaciones y también puede afectar a la cápsula del riñón. Como es un nefroblastoma, aquí se producen alteraciones de las líneas celulares que forman el riñón, por lo tanto hay células mesenquimatosas que van a responder a estas neoplasias, por lo que en estos nefroblastomas es frecuente encontrar otro tipo de tejidos en el tumor, como por ejemplo se puede encontrar tejido cartilaginoso en el tumor. ¿Ya? Esta es la apariencia del nefroblastoma, es un tumor mucho más blanquecino, con menos áreas necróticas, y se encuentra una cantidad, en la histología se pueden ver células de distinto tipo de tejido. Pueden ser tan grandes las nefroblastomas, si se fijan aquí, el riñón está aumentado a casi 6 veces su tamaño, que pueden comprimir órganos de la cavidad abdominal causando distensión abdominal. Em, Son múltiples y presentan múltiples zonas afectadas y crecen de manera expansiva, comprimiendo regiones anatómicas adyacentes. Por lo general son unilaterales, pero pueden verse de forma bilateral. Aquí se ve un caso de un cachorro. Bueno, obviamente estos tumores se manifiestan en individuos jóvenes, a diferencia del carcinoma, porque son tumores embrionarios, y causan esta distensión abdominal como la que se ve en este caso de este cachorrito. ¿Okay? Ese es el tamaño de un riñón normal versus un riñón aumentado de tamaño por este nefroblastoma. Y como es un tumor primario de riñón, no se ve metástasis en órganos cercanos como el vaso y el hígado. Los linfosarcomas también son un tipo de tumores que afectan al riñón. Son neoplasias más comunes en felinos y la mayoría de las veces comprenden la lesión metastásica no primaria en el riñón. Bueno, el linfosarcoma en felinos es la neoplasia más común, pero en el caso de la presentación renal es producto siempre de una metástasis. Los linfosarcomas son bien blanquecinos cuando se observan en las parénquimas de los órganos y pueden ser difusos o nodulares, pueden ser numerosos, fácilmente visibles en la superficie. Va a producir también organomegalia y variaciones en la consistencia, siendo generalmente más rígidos. En esta imagen se aprecia cómo se ve una gran cantidad de linfocitos aberrantes o linfocitos pleomórficos en todo el intersticio del órgano. ¿Sí? Y el aspecto de la superficie de los linfosarcomas es este: son masas nodulares bien grandes que sobresalen mucho en la superficie renal y son de aspecto blanquecino.
Y en la última parte hablamos de la urolitiasis, donde la urolitiasis es un acúmulo de sustancias minerales que puede ocurrir tanto en los túbulos renales como en la pelvis renal, en los uréteres, la vejiga y la uretra. Va a depender del tipo de mineral que se acumule, el tipo de urolito o de cálculo, también llamado, que circule en el interior de las vías urinarias. Pero acá hay una comparación de distintos tipos de cálculos urinarios y donde se observan depende de la especie. Por ejemplo, en el perro, los cálculos más comunes son los de estruvita, oxalato y los cálculos derivados de las purinas o del ácido úrico, los uratos. ¿Ok? En los gatos, los cálculos de estruvita y de oxalato son los más comunes. Acá una imagen de cómo son los cálculos de estruvita, por ejemplo, que llegan a ser verdaderas piedras muy grandes, a diferencia de los cálculos de oxalato, que son muy pequeños, pero la desventaja que tienen es que a pesar de que son pequeños, tienen como especie de levantamientos en la superficie o de protrusiones en la superficie, lo que hace que desgarren fácilmente el epitelio de los túbulos, por ejemplo, o del uréter. Sin embargo, los cálculos de estruvita, al ser más lisos en su superficie, generalmente no van a desgarrar epitelio, pero van a producir mucha compresión y obviamente van a producir mucho dolor en el órgano. Los cálculos de sílice es los más agresivos, ya que se forman proyecciones muy largas en la superficie y dañan bastante a medida que van fluyendo por el sistema tubular, pueden ir causando ruptura, hemorragia en los túbulos. La urolitiasis entonces se define como la presencia de cálculos urolitos en las vías urinarias. Los urolitos son agregados de solutos urinarios con proteínas urinarias y residuos de proteínas. Los minerales va a depender principalmente de minerales que se absorben por vía intestinal y que circulan por la sangre en la acumulación de estos. Los minerales predominan en los cálculos, mientras que la matriz o la mayor cantidad de proteína va a predominar en lo que se llaman también tapones uretrales. Que los tapones uretrales son distintos a los cálculos, ya que el cálculo es una estructura más mineralizada. Es como una especie de piedra o piedrecilla en el interior de los túbulos. Sin embargo, los tapones son como más blandos. Los cálculos tienen un nido central, que es esta proteína que va a hacer o va a favorecer la acumulación de estos minerales o la precipitación de estos minerales. Y tienen son este nido central entonces rodeado de láminas concéntricas, una cubierta exterior y cristales en la superficie. Muchos cálculos entonces se van a diferenciar de los tapones uretrales en que los cálculos generalmente son agregados de minerales versus los tapones uretrales que son más agregados de matriz orgánica. Aquí vemos distintos tipos de cálculos, como por ejemplo estos que son de estruvita. Acá se aprecian tanto en riñón como en uréter y vejiga. En la foto anterior era solamente de uréter. Los tapones uretrales entonces son más blandos, son los que están acá, son grandes masas que se forman de lo que se denomina un lodo arenoso, con un componente orgánico muy alto y la forma la va a determinar la cavidad en la que se producen. Estas masas uretrales o tapones uretrales se forman en la pelvis renal y van adquiriendo la forma o se amoldan a la región donde se encuentran. Por eso es fácil de reconocerlo, en cambio los cálculos no. Los cálculos, a medida que se van precipitando los minerales, van adoptando los cálculos su propia forma de cálculo, ¿ya? Pero no se adaptan a las regiones donde se encuentren. A diferencia de estos tapones uretrales que como son con mayor cantidad de matriz extracelular, se van amoldando a la región donde se encuentran. Por eso se ve esta estructura en esta imagen, que se ve este tapón en la pelvis renal que tiene esta forma piramidal
o triangular porque es la forma que tiene esta región del órgano. Muchos cálculos contienen cantidades significativas de contaminantes como los oxalatos de calcio, los cálculos de sílice y algunos cálculos son relativamente puros. No tienen estas mezclas de componentes. Los tapones son las masas entonces que componen componente orgánico. Incluso los cálculos densamente mineralizados del mismo tipo pueden tener una apariencia bastante diferente. Van a haber distintos tipos de cálculo, dependiendo si están localizados o si se ubican en la pelvis renal o en la vejiga. Muchos cálculos también tienen cantidades de contaminantes como los oxalatos de calcio y los cálculos de sílice. Algunos cálculos son relativamente puros en este sentido. Esa es la misma información que aparecía en la diapositiva anterior. ¿Dónde aparecen con mayor frecuencia? En bovinos, ovinos, perros y gatos. Está muy relacionado en felinos con el síndrome urológico felino. Está muy relacionado con la dieta de estos animales. Es menos importante en equinos y muy poco frecuente en los cerdos. Generalmente se aprecian en animales en individuos de mediana edad y en individuos viejos. Bien, los cálculos de Struvita tienen esta apariencia, esta es la forma vista en orina, por ejemplo, son depósitos o restos de Struvita en orina, y en la forma urolitos, que es la forma de las piedras grandes de estos cristales, tienen esta apariencia. La struvita es el fosfato amónico de magnesio, es uno de los minerales más frecuentes en los urolitos de canino. En el perro, a diferencia del gato, la mayoría de los cálculos de struvita se asocian a infecciones del tracto urinario bajo, o ITU, por bacterias ureasas positivas como el estafilococos que provocan la alcalinización de la orina. Ahí también tenemos otra imagen de cálculos de struvita. Los oxalatos cálcicos junto con los de struvita son los más comunes en perros. Esta es la forma que tienen los de oxalatos. Si se fijan, son con púas, son con puntas, por lo que producen gran daño a nivel epitelial tanto en las regiones de la pelvis, cálices, túbulos y principalmente en uretra. Estos lógicamente van a cursar con un signo de, aparte del dolor en los animales, con hematuria, porque desgarran epitelio, se rompe epitelio y queda expuesta los capilares de membrana basal, los capilares bajo la membrana basal, perdón, que también se destruyen. Entonces la hematuria es un signo bien común en los pacientes con este tipo de cálculos. La molécula de oxalato se asocia con la molécula de calcio para formar esta molécula muy estable de oxalato de calcio, por lo tanto pues son muy difíciles de destruir, ¿ya? No responden a la farmacoterapia y deben ser extraídos mediante cirugía. El tamaño que pueden llegar a tener son desde estructuras muy pequeñas a estructuras muy grandes. Fíjense, son verdaderas piedras de 3 centímetros. Los cálculos de cistina aparecen en perros que presentan cistinuria, una alteración genética al metabolismo de la cistina, caracterizada por una reabsorción renal defectuosa de la cistina y de otros aminoácidos. Es una manifestación que es una enfermedad, perdón, que suele manifestarse en la madurez y predomina en los machos. Y los uratos de amonio o de ácido úrico, los cálculos de urato, finalmente son de urato amónico, son el tercer tipo de urolito más frecuente en los perros. Se forman a partir del ácido úrico que resulta de la transformación de las purinas, procedente de las células y de los alimentos. Yo les hablaba de los perros de raza dálmata.
Estos perros no transforman el ácido úrico, por lo tanto lo liberan tal cual. Y los perros de raza dálmata presentan la gran mayoría de los casos, por lo tanto, aunque también pueden asociarse a orígenes hepáticos, a trastornos hepáticos. Los uratos de amonio o de ácido úrico tienen distintas formas, siendo redondos o con proyecciones en la superficie.